Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 10. Seguimos con el verso 23. Shri Shuka Uvacha. Evam uktva sa devarshir gato narayanashramam nalakuvara manigrivao asatur yamalarjunao. Shukadeva Goswami continuó. Dichas estas palabras, el gran santo Devarshi Narada regresó a su ashram, conocido con el nombre de Narayana Ashram. Y Nalakuvara y Manigriva se convirtieron en dos árboles gemelos Arjuna. Significado de Srila Prabhupada. Los árboles Arjuna pueden encontrarse todavía hoy en muchos bosques. Con su corteza, los cardiólogos preparan una medicina para problemas del corazón. Eso significa que pese a ser árboles, tienen que soportar que los despellejen en nombre de la ciencia médica. Pobrecitos. Eso pasa. Verso 24. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, para respaldar la verdad de las palabras de Narada, el más grande devoto, avanzó lentamente hacia el lugar en que crecían los dos árboles gemelos Arjuna. Estos dos jóvenes son los hijos del muy rico Kuvera, y yo no tengo nada que ver con ellos. Pero Devarshi Narada es mi muy querido y afectuoso devoto, de modo que como él quiso que yo me presentase en persona ante ellos, debo hacerlo así para que se liberen. Significado. Nalakuvara y Manigriva no tenían en realidad nada que ver con el servicio devocional, ni había razón para que viesen cara a cara a la suprema personalidad de Dios, pues semejante oportunidad no es algo corriente. Ser muy rico o erudito o haber nacido en una familia aristocrática no es motivo suficiente para ver a la suprema personalidad de Dios cara a cara. Es imposible. En este caso, sin embargo, Narada Muni deseó que Nalakuvara y Manigriva viesen directamente a Vasudeva, por lo cual la suprema personalidad de Dios quiso que se cumpliesen las palabras de su muy querido devoto Narada Muni. Si en lugar de pedir favores directamente a la suprema personalidad de Dios, buscamos el favor de un devoto, lograremos fácilmente nuestro objetivo. Por esa razón, Srila Bhaktivinoda Thakur aconseja: Vaishnava Thakur tomara kukur, bulia janoha more. Krishna se tomar, Krishna dite par. Debemos desear ser como perros en lo que se refiere a seguir estrictamente al devoto. El devoto tiene a Krishna en la mano, adurlabham atma bhaktao. Por lo tanto, si no recibimos el favor del devoto, no podemos acercarnos directamente a Krishna y mucho menos ocuparnos en su servicio. En una de sus canciones, Narottam Das Thakur dice: Charya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keva. No es posible liberarse del condicionamiento de la vida material sin volverse sirviente del devoto puro. En nuestra sociedad Gaudiya Vaishnava, donde seguimos los pasos de Rupa Goswami, el principal deber consiste en buscar el refugio de un maestro espiritual genuino.
Adau Guru Vashraya. Verso 26. Dichas estas palabras, Krishna se apresuró a pasar entre los dos árboles Arjuna, de tal forma que el gran mortero al que estaba atado quedó atascado entre ellos en sentido transversal. Arrastrando tras de sí con muchísima fuerza el mortero de madera al que estaba atado por la cintura, el niño Krishna arrancó de raíz los dos árboles. Por la enorme fuerza de la persona suprema, los dos árboles con su tronco, sus ojos y sus ramas temblaron violentamente y cayeron al suelo con gran estrépito. Significado. Este es el pasatiempo de Krishna conocido con el nombre de Damodar Lila. A raíz de este pasatiempo, Krishna recibe también el nombre de Damodar. Como se afirma en el Harivansha, Sachate naiva namna tu Krishno vai dama bandhanat goshte Damodara iti gopibi parigiyate. Verso 28. Inmediatamente en el mismo lugar en que habían caído los dos árboles Arjuna, salieron de ellos dos grandes personalidades perfectas que parecían la personificación del fuego e iluminaban todas las direcciones con la refulgencia de su belleza. Postrando la cabeza, ofrecieron reverencias a Krishna y le dirigieron las siguientes palabras con las manos juntas. Oh Señor Krishna, tu opulencia mística es inconcebible. Tú eres la persona suprema original, la causa de todas las causas inmediatas y remotas, y estás más allá de la creación material. Los brahmanas eruditos, apoyándose en la afirmación védica Sarvam Kalvidam Brahma, saben que tú lo eres todo, y que la manifestación cósmica en sus aspectos densos y sutiles es tu forma. Significado. Los dos semidioses, Nalakuvara y Manigriva, que conservaban su memoria, habían podido comprender por la gracia de Narada la supremacía de Krishna. Ahora admitían el que nosotros debíamos liberarnos por las bendiciones de Narada Muni era tu plan. Tú eres, por lo tanto, el místico supremo. Tú lo conoces todo, pasado, presente y futuro. Tu plan está tan bien concebido que aunque nosotros permanecíamos aquí en la forma de dos árboles gemelos Arjuna, tú apareciste en la forma de un niño pequeño para liberarnos. Tú así lo dispusiste en forma inconcebible. Tú que eres la persona suprema, puedes hacerlo todo. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el controlador de todo. El cuerpo, la vida, el ego y los sentidos de todas las entidades vivientes son tu propio ser. Tú eres la persona suprema Vishnu, el controlador imperecedero. Tú eres el factor tiempo, la causa inmediata, y eres la naturaleza material formada por las tres moralidades, pasión, bondad e ignorancia. Tú eres la causa original de la manifestación material. Tú eres la superalma y por ello conoces todo lo que hay en lo más hondo del corazón de cada entidad viviente. Significado. Sripad Madhvacharya presenta la siguiente cita del Vamana Purana. Rupyatvad tu jagat rupam Vishnu sakshat sukhatmakam Nitya Purnam Samudrishtam Svarupam Paramatmanaha. No hay traducción. Verso 32. Oh Señor, tú existes antes de la creación. Así pues, ¿quién de entre los seres atrapados en el mundo material en un cuerpo de cualidades materiales puede comprenderte? Significado. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234 se dice Atak Shri Krishna Namari Navavet Grayam Indriyai Sevan Mukhehi Jivadao Swayameva Spuratyaraha.
El nombre, los atributos y la forma de Krishna son verdad absoluta y ya existían antes de la creación. Siendo así, ¿qué posibilidad tienen de alcanzar una perfecta comprensión de Krishna los seres creados, es decir, aquellos que viven atrapados en cuerpos creados con elementos materiales? Les será imposible. Sin embargo, Sevan Mukhi Jivara Swayameva Spuratyaraha. Krishna se revela a quienes se ocupan el servicio devocional. Así lo confirma el propio Señor en la Bhagavad Gita 18.55. Bhaktyamam abhijanati. Los hombres poco inteligentes con una reserva de conocimiento muy limitada a veces interpretan erróneamente incluso las descripciones de Krishna que se ofrecen en el Srimad Bhagavatam. Por consiguiente, la mejor manera de llegar a conocerle es ocuparse en actividades devocionales puras. Cuanto más se progresa en el campo de las actividades devocionales, más se le puede entender tal y como es. Si se pudiera entender a Krishna desde el plano material, sería suficiente con ver cualquier objeto del mundo material, pues Krishna lo es todo, Sarva Kalvidam Brahma. Pero eso no es posible. Maya tatam idang sarvam jagadavyakta murtina matstani sarvabhutani nachaham teshvavastitaha. Bhagavad Gita 9.4. Todo reposa en Krishna y todo es Krishna, pero esto no es algo que puedan entender las personas que viven en el plano material. Verso 33. Oh Señor, que cubres tus glorias con tu propia energía. Tú eres la suprema personalidad de Dios. Tú eres Sankarshan, el origen de la creación, y eres Vasudeva, el origen del Chaturvyuha. Puesto que tú lo eres todo y eres por ello el Brahman supremo, simplemente te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Significado. En lugar de tratar de entender a Krishna detalladamente, es mejor que le ofrezcamos reverencias, pues Él es el origen de todo y lo es todo. Como estamos cubiertos por las modalidades naturales de la naturaleza, a menos que Él mismo se nos revele, nos resultará muy difícil entenderle. Por consiguiente, es mejor que reconozcamos que Él lo es todo y que ofrezcamos reverencias a sus pies de loto. Tú que apareces en cuerpos como los del pez, la tortuga y el cerdo, manifiestas actividades que a esas criaturas les sería imposible realizar, actividades extraordinarias, incomparables, trascendentales, de poder y fuerza ilimitados. Por lo tanto, esos cuerpos tuyos no están hechos de elementos materiales, sino que son encarnaciones de tu suprema personalidad. Tú eres esa misma suprema personalidad de Dios que has descendido ahora en la plenitud de tu potencia para beneficio de todas las entidades vivientes del mundo material. Significado. Como se afirma en la Bhagavad Gita 4, 7 y 8, Yada yada hi dharmasya glanya bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Paritranaya sarunam vinashaya chadushkritam dharma sangstapanataya sambhavami yuge yuge. Krishna adviene en forma de encarnación cuando hay una disminución en la vida espiritual verdadera y un predominio de bandidos y maleantes que perturban la condición del mundo. Las personas desdichadas y poco inteligentes, carentes de servicio devocional, no pueden entender las actividades del Señor, de modo que las consideran kalpana, mitología o imaginación, pues son unos sinvergüenzas y lo más bajo de entre los hombres. Namam dushkriti namudha prapadyante nararama. Esa clase de personas no pueden comprender que las historias que Vyasadeva explica en los Puranas y otros Shastras no son ficticias ni imaginarias, sino reales. Krishna, en la plenitud de su ilimitada potencia, nos muestra en este pasaje que Él es la suprema personalidad de Dios,
pues aunque los dos árboles eran tan grandes e imponentes que no los movería ni un ejército de elefantes, él, en la forma del niño Krishna, manifestó una fuerza tan extraordinaria que los hizo caer con gran estrépito. Matando a Putana, Shakatasura y Trinavartasura, provocando la caída de los dos árboles y mostrando el universo entero en su boca, Krishna demostró desde el mismo principio de su vida que Él es la suprema personalidad de Dios. Los más bajos entre los hombres mudhas no pueden entenderlo debido a sus actividades pecaminosas, pero los devotos no tienen dificultad en aceptarlo sin la menor duda. La posición del devoto y la del no devoto son, por lo tanto, diferentes. ¿Verdad? No hay ninguna dificultad. ¿O sí? ¿Alguna duda? No. Verso 36. Oh tú que eres supremamente auspicioso, a ti que eres el bien supremo, te ofrecemos respetuosas reverencias. Oh tú, el más famoso descendiente y controlador de la dinastía Yadu, oh hijo de Vasudev, oh el más pacífico, permite que ofrezcamos reverencias a tus pies de loto. Significado. La palabra Parama Kalyana es significativa porque Krishna, en cualquiera de sus encarnaciones, desciende para proteger a los sadhus, Paritranaya Sadhunam. Los sadhus, las personas santas o devotos, se ven siempre agobiados por los no devotos y Krishna desciende en sus encarnaciones para aliviar su situación. Esa es su principal preocupación. Si estudiamos la historia de la vida de Krishna, veremos que la mayor parte de su vida la dedicó principalmente a la tarea de matar a demonios, uno tras otro. Verso 37. Oh forma suprema, nosotros somos siempre los sirvientes de tus sirvientes y en especial de Narada Muni. Danos ahora permiso para partir hacia nuestro hogar. Si hemos podido verte personalmente es por la gracia y la misericordia de Narada Muni. Significado. Solo quien es liberado o bendecido por un devoto puede comprender a Krishna, puede comprender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Manushyanam sahasreshu kashchit yatati siddhaye. Según este verso de Bhagavad Gita 7.3, hay muchísimos siddhas, yogis, que no pueden entender a Krishna, pero pueden, eso sí, formarse conceptos erróneos acerca de él. Sin embargo, si nos refugiamos en un devoto del Parampara de Narada, Svayambhu Narada Shambhu, podremos entender quién es una encarnación de la suprema personalidad de Dios. En la era actual abundan los farsantes que proclaman ser encarnaciones porque pueden hacer demostraciones de magia. Sin embargo, con excepción de las personas que son sirvientes de Narada y de otros sirvientes de Krishna, nadie puede entender quién es Dios y quién no lo es. Así lo confirma Narottam Das Thakur. Charya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keva. Nadie se libera del concepto material de la vida si no es favorecido por un Vaishnava. Quien no es favorecido por un Vaishnava no puede entender ni mediante la especulación ni con otras gimnasias físicas o mentales. Que de ahora en adelante todas nuestras palabras narren tus pasatiempos, que nuestros oídos se ocupen en la recepción auditiva de tus glorias, que nuestras manos, piernas y demás sentidos se ocupen en actos que te complazcan y que nuestra mente piense siempre en tus pies de loto, que nuestra cabeza ofrezca reverencias a todo lo que existe en el mundo, pues todas las cosas son también formas tuyas, y que nuestros ojos vean las formas de los Vaishnavas que no son diferentes de ti. Significado. En este verso se explica el proceso para comprender a la suprema personalidad de Dios. Ese proceso es el bhakti.
Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Srimad Bhagavatam 7.5.23. Todo debe ocuparse en el servicio del Señor. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchyate. Todo, mente, cuerpo y órganos de los sentidos deben ocuparse en el servicio de Krishna. Esto debe aprenderse de devotos expertos como Narada, Swayambhu y Shambhu. Ese es el proceso. No podemos fabricarnos nuestra propia manera de entender a la Suprema Personalidad de Dios, pues no es cierto que todo lo que fabriquemos o nos inventemos nos va a llevar a entender a Dios. Esa proposición, yatamat tatapat, es estúpida. Krishna dice, bhaktyama ekaha graya. Solo quien realice las actividades del bhakti podrá comprenderme. Srimad Bhagavatam 11, 14, 21. Eso se denomina anakulyeno Krishna Shilanam, Krishnanu Shilanam. Permanecer ocupados en el servicio del Señor con actitud favorable. Shukadeva Goswami continuó. Con esas palabras, los dos jóvenes semidioses ofrecieron oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Sri Krishna, el Dios Supremo, es el dueño de todo y era ciertamente el amo de Gokula, Gokuleshvara. Sin embargo, estaba atado al mortero de madera con las cuerdas de las gopis, por lo cual, con una amplia sonrisa, dirigió a los hijos de Kuvera las siguientes palabras. Significado. Krishna sonreía porque estaba pensando, esos dos jóvenes semidioses cayeron a este planeta desde el sistema planetario superior, y yo les he liberado del cautiverio de tener que vivir como árboles durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en lo que a mí respecta, estoy atado con las cuerdas de las gopis y sujeto a sus reprimendas. En otras palabras, Krishna se deja reñir y atar por las gopis debido a un amor puro y un cariño que son dignos de las alabanzas del devoto. La Suprema Personalidad de Dios dijo, el gran santo Narada Muni es muy misericordioso. Ustedes estaban cegados y habían enloquecido en pos de la opulencia material, pero él con su maldición les hizo el mayor de los favores. Aunque cayeron de Svargaloka, el planeta más elevado, y se convirtieron en árboles, recibieron de él el mayor de los bienes. Conozco todo lo ocurrido desde el mismo comienzo. Significado. La Suprema Personalidad de Dios confirma ahora que la maldición de un devoto debe considerarse también misericordia. Del mismo modo que Krishna Dios es absolutamente bueno, el Vaishnava también lo es. Todo lo que hace es bueno para todos. Esto se explica en el verso siguiente. Cuando estamos directamente frente al sol, ya no hay oscuridad para los ojos. Del mismo modo, cuando estamos frente a un sadhu, ante un devoto completamente determinado y entregado a la Suprema Personalidad de Dios, dejamos de estar sujetos al cautiverio material. Significado. Como afirma Sri Chaitanya Mahaprabhu, Madhya Lila 22.55, Sadhu Sanga Sarva Shastrekoi, Lava Matra Sadhu Sanga Sarva Siddhihoi. Cuando el azar nos lleva a encontrarnos con un sadhu, un devoto, nuestra vida alcanza el éxito de inmediato y nos liberamos del cautiverio material. Podría objetarse que mientras hay quien recibe a los sadhus con gran respeto, también están quienes no son tan respetuosos. El sadhu, sin embargo, es siempre ecuánime con todos. Como es un devoto puro, el sadhu está siempre dispuesto a dar conciencia de Krishna sin discriminación. Tan pronto como vemos un sadhu, de modo natural nos liberamos. Sin embargo, las personas que son demasiado ofensivas, que cometen Vaishnava aparadas, ofensas contra los sadhus, tendrán que esperar un tiempo antes de corregirse. Esto se indica también en este verso. Onalakuvara y Manigriva ahora pueden regresar a su hogar.
Puesto que desean estar siempre absortos en mi servicio devocional, verán satisfecho su deseo de adquirir amor y afecto por mí. A partir de ahora, nunca caerán de ese estado. Significado. La perfección más elevada de la vida consiste en elevarse hasta el plano del servicio devocional y ocuparse siempre en actividades devocionales. Cuando comprendieron esto, Nalakuvara y Manigriva desearon alcanzar ese nivel, y la Suprema Personalidad de Dios les bendijo con el cumplimiento de su trascendental deseo. Shukadeva Goswami dijo: después de que la Suprema Personalidad de Dios les dirigiese estas palabras, los dos semidioses caminaron alrededor del Señor que estaba atado al mortero de madera y le ofrecieron reverencias. Tras recibir el permiso del Señor Krishna, regresaron a sus respectivas moradas. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 10 del canto 10 del Srimad Bhagavatam, titulado La liberación de los árboles. Yamala Arjuna. Jai. So, ¿qué más? Vale la pena recibir una maldición de un devoto como Narada. Si no, uno se queda ahí en el Svarga Loka, quién sabe por cuánto tiempo, y no se libera. Pero ya vemos, simplemente por el contacto con Narada Muni, ahora tenían esa bendición. Y fueron iluminados, aunque estuvieran en cuerpo de árboles. A todo inconcebible, desde luego, pero ¿por qué no? Krishna puede hacer muchas cosas. So, ¿está todo claro? Podemos terminar aquí. Es difícil. Es difícil lo que hace. ¿Difícil qué? ¿Cuál es el problema? No, difícil desarrollar lo que está propuesto en los versos. La actitud. What is the difficulty? Hay un libro de Srutakirti titulado What is the difficulty? Prabhupada solía decir eso muchas veces. ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está el problema? Porque no es tan difícil, pero sí resulta como casi imposible. Eso pensamos. Y no es así. Como la entidad viviente por naturaleza es un devoto de Krishna, pues el servicio devocional es algo natural. Eso dice Prahlad Maharaj a sus compañeros de clase. Dicen, no, es muy fácil. Cualquiera puede hacerlo. La palabra imposible es en el vocabulario de los necios. Sí. ¿Por qué? Porque Krishna puede hacer todo lo que parece imposible. Para él es muy fácil. ¿Verdad? Solamente hay que acoplarse. La disposición interior. Maharaj, hoy celebramos o recordamos la desaparición trascendental de Gorkishore Das Babai. Sí. Quizás podría compartirnos algo de él. Compartir, que vamos a Una lecturita. Lecturita. A ver si encontramos algo. Seguro. Ya hay biografías por ahí. A ver si vemos algo.
Pues lo más, no lo más, pero lo que siempre se comenta, que Gokishoras Babaji, a la vista externa, era un analfabeto. No sabía ni firmar su nombre. Pero era tan elevado que un gran erudito como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati le aceptó como su maestro espiritual, que parece muy contradictorio. Pues aquí algo tenemos de biografía. Vamos a traducir. En 1897, o sea, hace más de 100 años, Gokishoras Babaji vino a Mayapur. Estuvo antes en Vrindavan. Y allí le dieron el título Bhajananandi en Vrindavan. Cuando vio el comportamiento trascendental de Gokishoras Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur se refirió a él como un ejemplo de una persona nirapeksha, indiferente, o sea, el síntoma de un renunciante avanzado. Gokishoras Babaji vivió una vida de humildad y pobreza, las verdaderas cualidades de un Vaishnava. Jamás aceptó bienes materiales de otras personas. Se vistió con telas que estaban con los cuerpos muertos, los cadáveres que se dejaron a las orillas del Ganges. Mendigó arroz, lo puso a, ¿cómo se dice? ¿Remojar? Sí, remojar en el agua del río y solamente añadió algo de sal y chili. Aceptando ningún favor de nadie, permaneció completamente desapegado de todas las posesiones. Había nacido en una familia Vaishya, en la aldea Bhakjana, cerca de Tepakola, en la orilla del Padma. A Gokishoras Babaji se le conoció antes como Vansidas, cuando era un hombre casado. Después de la muerte de su esposa, Gokishora dejó el hogar y se fue a Vrindavan, donde Bhagavatas Babaji le inició en la orden de Babaji, Vairagi Vesha. Y Bhagavatas Babaji era un discípulo de Jagannathas Babaji. Srila Gokishora vivió unos 30 años en Vrindavan y sirvió ahí a las deidades y ofreció reverencias postradas ante todas las entidades vivientes de Vraja, porque las consideró representantes de Krishna. Finalmente se fue de Vrindavan para ir a Navadvip. En Navadvip, Gokishoras Babaji entró en una modalidad de una éxtasis profunda, a veces bailando en las orillas del Ganges, cantando Gaura Gaura. A veces estaba tumbado en el suelo sin conciencia, o caminó en el campo cantando japa en sus cuentas. A veces se fue a Godrumadvip a escuchar a Srila Bhaktivinoda Thakur recitando el Srimad Bhagavatam. Srila Gokishoras Babaji se encontró a menudo con Srila Bhaktivinoda. A veces se quedó en su casa
para escuchar y hablar de filosofía. No sabía ni leer ni escribir, pero se entiende que era una personalidad de mucho conocimiento y autorrealizada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati se encontró por primera vez con Gokishoras Babaji en 1898. Y después de ese encuentro, en ese primer encuentro, Babaji estaba estaba vestido con una piel de tigre, un gorro hecho de piel de tigre. Y tenía una cesta con los diferentes ingredientes para la puja. Le ofreció a Srila Bhaktisiddhanta diferentes tipos de cuerda para cantar rondas y un sello de tilak con las palabras Hare Krishna esculpidas. Srila Bhaktivinoda Thakur instruyó a su hijo: debes aceptar iniciación de Babaji Maharaj y no vuelvas a casa si no lo haces. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati le pidió a Gokishoras Babaji en varias ocasiones de darle la iniciación, pero siempre el Gokishoras Babaji se negó. En una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta amenazó de tirarse de un puente para terminar con su vida si Gokishor no le aceptaría. Entonces, finalmente, en 1900 Gokishoras Babaji le inició y le dio el nombre Varshavanavi Devi Daita Das. Le dio a Srila Bhaktisiddhanta su piel de tigre, el gorro de piel de tigre y el cesto con los ingredientes para la puja. Ambas cosas había recibido de su propio maestro espiritual Bhagavatas Babaji, el cual lo había recibido de Jagannathas Babaji. Gokishoras Babaji dejó este mundo el 17 de noviembre de 1915, o sea, más de 100 años hace. Eso es una breve biografía. Luego hay un libro que escribió Rupa Vilas, creo que se llama Babaji Maharaj o algo así, donde hay varios pasatiempos. Pues es una persona que no participó en los asuntos corrientes del mundo. También hay que tener ese tipo de personas para ver el aspecto de la renuncia. No necesariamente todos tienen que ser predicadores, que normalmente sí. Pero su discípulo, Srila Bhaktisiddhanta, era un gran predicador. Y el nieto, Srila Prabhupada, también. Y nosotros seguimos en la línea. Pero no podemos imitar ese comportamiento. Nirapeksha. O sea, solamente comer arroz con sal y chili. Será difícil. Aquí hay un significado de Srila Prabhupada en el cuarto canto. Cuando Daksha maldice a Shiva. Y se habla de Shiva como un gran devoto que en ese momento, lo vamos a ver, porque Daksha le
maldice como aparentemente no le mostró respeto, estaba en meditación. Entonces una de las cosas que Daksha dijo es como se ha comportado así, ahora no va a participar en las ofrendas que reciben los semidioses, en los yagyas. Significado. Debido a esa maldición, Shiva no pudo recibir su parte en las oblaciones de los sacrificios védicos. Se debió a la maldición de Daksha. Y Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comenta al respecto que a Shiva así se salvó de la calamidad de participar, o sea, participar con otros semidioses que todos eran materialistas. Shiva es el más grande devoto de la Suprema Personalidad de Dios y no es digno de él comer o sentarse con personas materialistas como los semidioses. Así pues, la maldición de Daksha indirectamente era una bendición, pues así Shiva no tuvo que comer y sentarse con otros semidioses que eran demasiado materialistas. Hay un ejemplo práctico al respecto que nos dio Gaurkishoras Babaji Maharaj, que solía sentarse al lado de una latrina para cantar Hare Krishna. Muchas personas materialistas solían visitarle y así molestar, perturbar su rutina diaria de cantar. Para evitar su compañía, se sentó al lado de una latrina donde las personas materialistas no solían ir debido a la suciedad y el mal olor. Sin embargo, Gokishoras Babaji Maharaj era tan elevado que fue aceptado como maestro espiritual de una gran personalidad como su divina gracia Om Vishnupad Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. La conclusión es que Shiva se comportó a su manera para evitar personas materialistas que podían perturbar su ocupación en el servicio devocional. También inconcebible. Sí, muchas veces el comportamiento de los devotos no es muy fácil de entender. Eso me acordé de la pregunta el otro día cuando estábamos hablando de los errores sociales o políticos que aparentemente podrían ser, pero que no se tienen que confundir, porque alguien podría decir, con el ejemplo de Gokishore, que ir a donde hay una letrina es algo como a cantar en Mahamantra, un lugar tan contaminado, podría verse socialmente como algo, pero en realidad la motivación y la conciencia que tiene traspasa algo que socialmente podría verse como... Sí, y lo es así, socialmente. Sí, ¿cómo puede ser eso? Claro. No se rechaza. Claro. Pero uno llama a las personas que están así. Muchas veces uno ve vagabundos en la calle y no sabe qué hay detrás de eso. También, pero... Y juzga. Sí. Están locos o son alcohólicos. Y al revés, cuando vemos a esas personas bien vestidas, con joyas, parecen de primera clase, son lo más bajo de la humanidad. Tenemos muchos ejemplos hoy día. Y eso sí, a su karma pasado han hecho algo que se merece tener riqueza y fama y incluso pueden ser muy atractivos, pero se han degradado.
Y la persona pobre, que a lo mejor sí está en esa situación, pues también su karma de vidas pasadas, pero ahora, como se explicó en conexión con Narada, como Narada Muni dice, a lo mejor están más inclinadas a la vida espiritual. Como no hay nada que tienen donde se pueden refugiar. Puede ser. Tampoco hoy día hay muchos de esos, pero más fácil quizás para una persona así que para una persona que es muy orgullosa de su situación material. En la Biblia, ¿cómo le dicen eso? ¿El elefante o Camello. camello? Que no es más fácil que un camello entre por el orificio de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Algo así. Pues la Reina Kunti dice algo parecido. Janmaishvarya Sutta Shrivi Iramana Manakpuman. O sea, sí, se tiene mucho éxito y muchas facilidades en el mundo material. No es exactamente una bendición. Parece, la gente quiere todo, ¿no? La diosa de la fortuna, ser bendecido por la diosa de la fortuna. Pero nos hace olvidar a Krishna. Y cuando es akinchana gochara, que no hay nada, uno está desamparado, más fácil. Siempre es la misma conclusión. ¿Sí? Por eso los monjes Bettelmönch, ¿no? Una de las que tenían 3 votos, ¿no? Pobreza Castidad, y pobreza y obediencia. obediencia. Buenas cualidades. Nadie quiere hacer eso. No. Ni pobre, ni casto, ni obediente tampoco. Justo lo opuesto. Si uno es así, la gente piensa que es un perdedor, un loser, alguien que no sabe cómo, ¿no? Llegar a ser exitoso en este mundo. Es pobre, no tiene tampoco pareja y además obediente, o sea, es lo último. Eso no. Pues sí. Vamos a terminar aquí entonces. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gokishodas Babaji Maharaj ki jai, Sri Radha Damodar ki jai, Sri Gonitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.